Bienvenidos a todos los que ya están acostumbrados a este Facebook Live de todos los jueves a las 5 p.m. Como ustedes ya saben, este es un espacio que abrimos en Cuestión Pública, específicamente Cuestión Poder, con el fin de profundizar temas coyunturales de la semana y discutirlos con diferentes invitados. Y recuerden que pueden dejar sus preguntas en los comentarios a lo largo de la transmisión y iremos resolviendo cada una de sus preguntas. Jennifer Mojica Flores es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especializada en Derecho Procesal. Tenemos para contarles que la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha presentado 6 proyectos de ley que tienen impacto directo en los negocios de su familia y aportantes. 2 de ellos son los proyectos de ley 131 de 2018 y el 20 de 2019 para modificar la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que es la Ley 1448 de 2011. Con el fin, dice ella, es el de defender a compradores de buena fe, cuyas tierras luego son objeto de reclamo por parte de víctimas de despojos. La senadora lo presentó diciendo que, abrimos comillas, la ley de restitución de tierras nació con el objetivo de compensar al que le habían quitado por fenómenos de violencia y conflicto armado y que terminó generando un efecto terrible en los campesinos que perdieron su único medio de subsistencia. Cerramos comillas. La abogada Jennifer Mojica advierte que el proyecto de ley tiene varias modificaciones cuestionables. Una de ellas es que cambia la naturaleza y el objeto de la restitución y la reparación por uno de compensaciones y retornos sin establecer criterios claros. Un estudio de la Fundación Forjando Futuros, publicado en junio de 2020, basado en el análisis de más de 5.600 sentencias emitidas por los jueces y magistrados de tierra, se ordenó a 66 empresas a devolver los predios, a suspender títulos mineros y a anular hipotecas bancarias. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a Jennifer Mojica, que es abogada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y especializada en Derecho Procesal. Ahora iniciamos con nuestra ronda de preguntas. Bueno, Jennifer, la primera pregunta que queremos hacerte es, ¿cuál ha sido la historia de este proyecto de ley que acabamos de nombrar, en el que busca reformar la ley 1448, más conocida como Ley de Víctimas y Restitución, y cuál ha sido el papel de la senadora Cabal en ese proyecto? Bueno, el Centro Democrático siempre ha tenido una posición radical a la ley de restitución de tierras y a todo lo relacionado con la reparación a víctimas del conflicto armado. Desde la discusión misma de la ley, siempre votaron negativamente, dándole la espalda a más de 9 millones de víctimas del conflicto en Colombia y dándole la espalda al proceso de paz. Así que esta ley que se aprobó en 2011 y gracias a la cual se supondría que se iba a reparar a 8 millones de víctimas de desplazamiento forzado, gran parte de ellas que perdieron tierras por causa del conflicto, pues es una ley que ha sido objeto de múltiples modificaciones, inclusive de los mismos actos de gobierno. Entonces, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos II, se estableció la imposibilidad de hacer restitución de tierras cuando sobre los predios reclamados por las víctimas estén proyectos extractivos o proyectos importantes como minería, infraestructura, grandes megaobras. También, por ejemplo, la Unidad de Restitución de Tierras, que es la entidad encargada de administrar este proceso, ha tomado decisiones en donde se ha negado la viabilidad de la restitución de tierras en zonas que coinciden también con estas agendas prioritarias de desarrollo económico para el país. Asimismo, han limitado, por ejemplo, la restitución de territorios étnicos, que tienen muy pocos casos, y han negado más del 65% de las solicitudes que las víctimas del despojo han presentado para pedir acceso a este proceso. Pero el Centro Democrático ha ido más allá. Desde el 2016, por ejemplo, representantes muy importantes de este sector político, como José Félix Laforí, el esposo de María Fernanda Cabal, en compañía del ex procurador Alejandro Ordóñez, que en ese momento era procurador general de la Nación, hicieron varios eventos públicos y manifestaciones en donde se provocó la oposición a la ley de restitución de tierras. Y María Fernanda pues ha sido la representante del Centro Democrático que ha liderado estos múltiples intentos de reforma que afortunadamente no han tenido curso en el Congreso. En los distintos proyectos ha propuesto figuras con las cuales
lo que busca es acabar con la restitución de tierras, que ya el Estado no tenga el deber de devolverle a las víctimas lo que les fue arrebatado por la fuerza, sino que les pague una simple indemnización, dejando en total impunidad los casos del despojo y sobre todo favoreciendo a quienes se han apropiado de las tierras a muy bajo costo, a sangre y fuego, o a través de distintas figuras ilegales como la falsificación de documentación pública, el hurto también de bienes del Estado y pues obviamente el despojo sanguinario que se hizo a esas 8 millones de víctimas en Colombia. Abogada, precisamente con las buenas tardes, ¿por qué el proyecto de la senadora Cabal cambia la naturaleza y el objetivo de la ley? Es decir, como hacer un poco, ¿cuál es la ley y qué es lo que ella quiere cambiarle, que le cambiaría esa naturaleza? Sí, bueno, la ley lo que decía es, vamos a devolverle a quienes perdieron sus patrimonios, sus bienes, sus fincas, sus tierras, lo que perdieron, y además se lo voy a entregar con un montón de ayudas y proyectos como vivienda, proyectos productivos, educación, salud y garantías de seguridad para que no vuelvan a ser víctimas del despojo. Como les digo, esta ley estamos a un año de que se acabe porque tenía una vigencia de 10 años inicial, y a un año pues tenemos un balance muy bajo. Solamente van 6.000 sentencias, bueno, aunque todas son restitutivas, pero esto es solamente la punta del iceberg del despojo, porque como les dije, el 65% de los casos no han podido llegar a instancias judiciales por la manipulación de los sectores que se oponen a la restitución de tierras y que prefieren favorecer a quienes se quedaron con las tierras. Lo que busca el proyecto de reforma del Centro Democrático es que el Estado no tenga ese deber de recuperar las tierras y devolvérselas a las víctimas, sino dejar así este fenómeno del despojo. O sea, esto es una ley de perdón y olvido, digámoslo de alguna manera, que quiere es brindar seguridad jurídica a las inversiones que se han instaurado en las tierras que fueron despojadas. Hay múltiples figuras que se crean, como por ejemplo el derecho a las compensaciones para pagarle a las víctimas y dejar las tierras en manos de quien las tiene. Ahora se habla de esos terceros económicos como unos actores no generadores de violencia, con el ánimo de exculparlos y perdonarles cualquier tipo de responsabilidad. También se hace uso de otras figuras, como por ejemplo el derecho de superficie y otras que lo que buscan es realmente impedir que las víctimas accedan a la restitución, que por sí ya está difícil. En algún momento, hace un par de años, se escudaba bajo la excusa de que es que esta ley está afectando a campesinos pobres sin tierra. Y en eso, digamos, es una manipulación que hace también la senadora Cabal, utilizando a personas de escasos recursos que efectivamente pueden verse afectadas por la ley y diciendo que es a favor de ellas por las cuales ella presenta esta reforma. Esto pues es falso, ya que los derechos de esas personas, campesinos, pobres, sin tierra, de buena fe, que hoy pueden estar en tierras que van a ser restituidas a las víctimas, fueron protegidas por la Corte Constitucional desde hace 4 años. Y desde esa época el Estado colombiano tiene la responsabilidad de darle una alternativa, una compensación, otro predio, una reubicación a esas familias campesinas que pueden estar por alguna razón en esas tierras despojadas. La historia del despojo en Colombia es muy larga, estamos resolviendo procesos de despojo desde 1991 y eso hace que en ese camino histórico pueda haber incluso 2 o 3 tandas de víctimas de un mismo predio. Pero todo esto ya está previsto por la misma ley, o sea, lo que la senadora manifiesta que quiere resolver no es verdad, lo que se quiere es que la restitución no se pueda hacer en Colombia. Abogada, de las empresas investigadas y sancionadas por adquirir tierras que fueron despojadas a campesinos, ¿se podrían beneficiar de la reforma a la ley de restitución de tierras con estos cambios si se viera la ley cambiada realmente? Bueno, yo creo que hoy esta reforma
tiene una enorme dificultad adicional, y es que en 2019 la Corte Constitucional ordenó prorrogar la vigencia de la Ley de Restitución de Tierras porque consideró que esta ley tendría que seguir vigente hasta tanto se lograra la reparación integral a las víctimas, y reconoció que en el plazo que inicialmente tenía 10 años no se había avanzado lo suficiente en ese camino. Entonces, pienso que esa nueva espaldarazo que hace la Corte Constitucional a la obligación que tiene el Estado colombiano de reparar a las víctimas y sobre todo de restituirle su patrimonio, pues hace que sea difícil que este proyecto legislativo se dé. No obstante, en este momento sigue estando en la agenda del Congreso. Hace unas semanas, más de 330 organizaciones y 24 parlamentarios nos pronunciamos en contra del proyecto de ley de reforma de la Ley de Restitución de Tierras, identificando los problemas puntuales que tiene esta ley y que representa una negación y un retroceso en la reparación a las víctimas, por lo cual podría ser declarada inconstitucional. Pero el riesgo sigue allí latente. Ahora, esto no tendría efectos hacia el pasado. Y en eso, pues, yo leí atentamente algunas investigaciones que están en el portal de Cuestión Pública, donde hay muchas investigaciones sobre algunas de las sentencias que ya fueron declaradas en restitución de tierras, en donde identifican personas que se apropiaron de tierras despojadas por la violencia a víctimas y que han sido condenadas a restituir, y que incluso algunas de ellas han sido oficiadas a la Fiscalía para que se indague su responsabilidad penal en la comisión de graves violaciones de derechos humanos. En esos casos ya hay sentencias judiciales en firme, estos casos no podrían ser afectados así se aplique la reforma que se está presentando por el Centro Democrático. Abogada, uno de los aspectos claves, usted mismo lo ha mencionado ya en algunas de las respuestas, es el tema de los terceros de buena fe. Tratemos de hacer esa comparación. ¿Cómo está en la ley y qué es lo que ella quiere introducir en ese aspecto que ha sido uno de los polémicos? Bueno, en la ley se previó que en un mismo predio puede haber víctimas sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el 91 había una víctima, salió desplazada, después de 5 años pudo llegar otra familia campesina, igual que la víctima inicial, y esta volvió a ser desplazada y despojada. En ese caso, la ley previó que a una víctima se le da la restitución y a las sucesivas se les da reparaciones o compensaciones con otros predios o con dinero, dependiendo de las circunstancias de las víctimas. La ley no lo había previsto principalmente qué hacer con los ocupantes secundarios, pero como les dije hace 4 años, la Corte Constitucional lo resolvió en varias decisiones. ¿Qué son los ocupantes secundarios? Son las personas que están en una situación de vulnerabilidad, familias campesinas, afroindígenas, pobres, sin tierras y recursos, que dependen económicamente o residen en los predios que van a ser restituidos a víctimas que fueron despojadas hace años. Entonces, la medida que prevé la política pública es que a estos ocupantes secundarios, en razón a su vulnerabilidad, se les tiene que compensar, reparar o reubicar dependiendo de las circunstancias. Ahora, el golazo que quiere meter el proyecto es que quiere disfrazar de ocupantes secundarios a cualquiera, ¿sí? Entonces, ese cualquiera, ¿cuáles son? Pues los terceros económicos, otros actores que son de distintas procedencias, que tienen intereses económicos o que tienen la propiedad o otro tipo de derechos reales sobre los predios que fueron arrebatados a las víctimas. Esos terceros son opositores a la restitución de tierras, y como opositores les corresponde defenderse, demostrar que obraron de buena fe, exenta de culpa, es decir, demostrar que en el momento en que ellos llegaron al predio o que lo adquirieron o que lo compraron o a cualquier título que llegaron a ese predio, ellos tomaron las acciones para corroborar que no se hubieran dado previamente acciones de violencia. O sea, alguien que tiene una mediana capacidad económica, estoy hablando por ejemplo de empresas de multinacionales, de empresas de gran patrimonio, o una persona incluso natural que tenga capacidad económica y un giro de negocios, sabe que no hace inversiones en tierras sin mínimamente unas labores de verificación, que no lo van a tumbar, que el precio es el adecuado, que no haya vicios ocultos, que no haya desplazamiento, conflicto, que no haya restricciones ambientales, en fin, hay N cantidades de restricciones a la comercialización de predios que por eso cada vez que alguien obra de buena fe tiene que verificar. Entonces, ¿qué se ha visto? Y quiero darles un dato que es importante.
De las casi 6.000 sentencias que hay hasta la fecha de restitución de tierras, en 11 casos, únicamente en 11 casos, se le ha reconocido a las empresas que actuaron de buena fe exenta de culpa. Quiere decir que no es que las empresas hubieran tenido generalmente una actitud diligente de no beneficiarse con el despojo. Digamos, ¿cuál era la responsabilidad de las empresas o de los terceros? Era no beneficiarse del despojo, ¿cierto? Pero muchos de ellos incluso afirmaron en sus alegatos de los procesos que habían comprado esas tierras porque eran tierras baratas, porque se las habían comprado a los desplazados, porque tenían problemas, en fin, o sea, es algo que por el contrario reafirma que se obró de mala fe y que se lucraron o se beneficiaron del despojo violento. Abogada, en octubre de 2018, la senadora María Fernanda Cabal inició pues una de las cruzadas con el proyecto de ley, y allí ustedes identificaron cerca de 30 modificaciones a la ley 1448. Queremos que nos cuente qué ha pasado desde ese 2018 a hoy, esa evolución de esas 30 modificaciones. ¿Eso ha cambiado, ha crecido, se ha mermado? ¿Qué ha pasado? Han venido mutando, pues gracias a las discusiones que se han dado en el Congreso. Por fortuna siempre ha habido sectores progresistas en el Congreso, y bueno, y también hay que decirlo, en este tema parece que es María Fernanda Cabal la que lidera la reforma, o sea, inclusive en algunos momentos de los debates, nadie más del Centro Democrático, ni siquiera de su partido, defiende la reforma. O sea, es ella la que tiene en su cabeza la autoría intelectual o la intencionalidad de reformar la ley. Y hay otros sectores que son de gobierno, otros partidos que son progresistas en este tema porque respaldaron en su momento la adopción de la ley de víctimas de restitución de tierras o respaldaron la paz, o aunque no hayan respaldado la paz, pues sí tienen un compromiso ético político con las víctimas, y por eso se ha podido parar las reformas. Pero en esas discusiones múltiples que ha tenido audiencias públicas, intervenciones, debates, inclusive en algunos momentos se han presentado por parte de otros sectores progresistas también reformas a la ley que han sido acumuladas con este proyecto, especialmente reformas que apuntan a la prórroga de la ley. Pues lo que ha sido es que el proyecto sí se ha modificado y pues en la actualidad sigue manteniendo la médula esencial, y es que no se puede hacer restitución de tierras, que las cosas queden así. O sea, es como si Colombia tuviera que pasar esta página en la impunidad y que las víctimas pues les paguemos algo, pero que no dañen toda la transacción inmobiliaria y todos los negocios que se han sembrado en las tierras. ¿Podrías ponernos un ejemplo de un litigio de tierras que ya haya surtido como todo su trámite judicial, jurídico, donde se pueda ver claramente qué campesinos fueron despojados de sus terrenos y posteriormente empresarios adquirieron estos terrenos argumentando no conocer lo que allí había sucedido? Como que nos puedas ilustrar de pronto un caso emblemático. Hay muchísimos casos y cada uno es muy emblemático porque realmente el nivel de sofisticación que tuvo la máquina del despojo en Colombia es muy elevado. O sea, en esto cada vez nos convencemos que hubo batallones de abogados, de técnicos, de personas craneando cómo se iba a despojar las tierras en Colombia. O sea, el despojo físico que se dio a partir de masacres, a partir de desapariciones, de asesinatos, de violencias de múltiple tipo y el desplazamiento, era lo evidente. Esto es lo menos difícil de hacer. O sea, todo el resto de las transacciones son de un nivel de sofisticación que incluye reformas legales, institucionales, decisiones judiciales, y económicas muy fuertes. Entonces, hay un caso, por ejemplo, muy importante en la zona de Magdalena, en la zona bananera, que involucra a una multinacional adscrita a Chiquita Brands, que en Colombia se nacionalizó. Es un predio que se llama Las Franciscas, en donde el despojo se hace a partir de la masacre de los líderes de la comunidad bananera que estaban trabajando allí. Se desplaza todo el resto de las comunidades y finalmente después en Justicia y Paz
en el proceso de las delaciones que hicieron los excombatientes de Justicia y Paz, se reconoce por parte de varios mandos paramilitares el servicio que ellos prestaban a esta empresa para hacer estas comisiones de violaciones de derechos humanos. Y después, ahora pues esta multinacional afirma su buena fe exenta de culpa, pero obviamente no explica cómo ellos se adueñaron de esos predios y pudieron trabajar en las épocas de dominio paramilitar. Y así hay muchos casos, o sea, incluso el proceso de Justicia y Paz y las versiones libres involucran más de 10.000 compulsas de copias a distintos actores económicos, políticos, funcionarios públicos que tuvieron que ver con el paramilitarismo en esa empresa del despojo de tierras. Abogada, esto que usted nos está explicando explica parte de la oposición de ciertos sectores empresariales y políticos del país a la restitución, fallos como ese. Ese es el fondo del asunto, o sea, Colombia tenía el deber de hacer la reparación a víctimas y esto no fue un acto voluntario tampoco de Juan Manuel Santos, esto es corresponder a unos compromisos internacionales en materia de derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos, pero Colombia no tiene todavía el estómago ni la seriedad para poder asumir las verdades de ese conflicto. No se puede hacer restitución de tierras sin hacer procesos de judicialización de los responsables, por ejemplo. ¿Cómo les damos seguridad a las víctimas en el retorno si quienes los asesinaron o quienes los despojaron siguen estando allí? Por ejemplo, los paramilitares que pagaron penas en Estados Unidos o los que pagaron penas en Justicia y Paz de 5 u 8 años, ya hoy están vivitos y coleando en las regiones. Entonces, por ejemplo, en la zona de la costa Caribe, volvieron a mandar los mismos excomandantes paramilitares que mientras pagaron sus procesos habían dejado testaferros allí. Hay, por ejemplo, una investigación que hizo CODES hace algunos años donde encuentra que solamente en el 15% de los fallos en casos de tierras se hace investigaciones o se ordena hacer investigaciones a los responsables, o sea que el 85% queda en absoluta impunidad. Obviamente esto pisa muchos talones. Normalmente el conflicto involucra a los actores armados, llámese ilegales, guerrillas, paramilitares o legales, fuerzas militares en la violación de derechos en las conductas de sangre, ¿no? Eso estamos acostumbrados. Pero cuando involucran la responsabilidad de actores políticos, actores económicos, personajes de la vida, de la sociedad colombiana, que denotan gran poder, pues ahí ya el tema de la impunidad es casi absoluto. Entonces, por eso pienso que surge todos estos intereses, pero también obviamente porque es que la tierra vale. Entonces, lo que les costó arrebatar a sangre y fuego, aliarse con grupos ilegales, a hacer todas las transacciones inmobiliarias, hacerse a los predios, incluso los que después hicieron inversiones de recursos en los proyectos que sembraron allí, pues no van a desear perder esto hoy. O sea, ellos piensan que tienen un derecho, así se haya ganado de manera ilegal y espuria, y no van a renunciar a él fácilmente. Y menos cuando desde el mismo gobierno, desde el mismo Estado, se lanzan mensajes contraproducentes frente a la restitución de tierras. Abogada, ¿usted considera que la ley 1448 necesita reformas? Esa es una discusión que desde los sectores de los derechos humanos y desde la sociedad civil y las víctimas hemos dado. Claramente necesitaría reformas para garantizar más los derechos de las víctimas, porque la ley pues tiene muchas limitaciones, sobre todo, como les digo, por ejemplo, en restitución de tierras, se le niega más del 65% del acceso. Igual ahí ya está previsto también, por ejemplo, lo del plan de desarrollo de Santos, que quedó allí, en donde no se puede restituir si hay minería, o si hay petróleo, o si hay infraestructura en los predios. Están también limitaciones sobre la reparación integral, y es que no solamente se les den las tierras, sino se les dé un proyecto integral que repare todos los daños. El proceso de reparación a víctimas, no de despojos, sino de otros hechos, pues tiene muchos rezagos. Hay más de 9 millones de víctimas esperando indemnizaciones y no han podido tener acceso, y el gobierno nunca tiene recursos suficientes para ellos, etcétera. O sea, todavía hay deudas sobre la verdad, hay deudas sobre la justicia. Está un montón de personas desaparecidas que no se encuentra todavía.
Entonces sí hay muchos temas por modificar, pero francamente el pulso político en el Congreso hace inviable una ley progresista. Entonces, en esa medida de los sectores sociales decimos, pues si es para reformarla y que quede peor, mejor que quede así. Y afortunadamente hoy la Corte Constitucional ha amparado una vez más los derechos de las víctimas y ya prorrogó la ley. O sea, ¿qué pasa con la sentencia de la Corte del 2019? El Congreso tiene plazo hasta junio del próximo año de hacer una ley que prorrogue la ley de víctimas. Si no lo hace, se prorroga automáticamente por 10 años más en virtud de la sentencia de la Corte. Entonces, ese escenario puede resultar muy favorable si en el Congreso y si el gobierno no tiene una postura que realmente esté comprometida con la garantía de los derechos humanos y constitucionales de las víctimas. En Cuestión Pública hemos contado presuntos conflictos de interés que tendría la senadora para llevar a cabo o ser ponente o participar incluso de promover esta ley. ¿Por qué? Porque varios de sus financiadores, ella pareciera estar representando a estos financiadores en el Congreso, ¿no? Y porque tienen líos de tierras y porque están en procesos. La pregunta es si conoces si algo ha pasado con esa información, es decir, si se le ha recusado en el Congreso, si han salido esos presuntos conflictos de interés que podría ella estar ahí representando a estas personas. Bueno, en su momento, cuando Cuestión Pública sacó ese artículo sobre la senadora Cabal y sobre sus posibles conflictos de interés porque se estaban representando, bueno, no representando, sino que dentro de las reformas que se estaban planteando a la ley podrían salir beneficiados personas que apoyaron o financiaron su campaña. Esto fue en el 2018 que salió ese artículo. Pues en el Congreso en ese momento estaban en debate la ley, había audiencias públicas sobre el proyecto y en general eso se debatió públicamente sobre esto. Yo creería que esto debe estar siendo analizado por alguien en el Congreso, pero no podría afirmar si realmente se ha declarado alguna recusación frente a ella, tanto así que ella sigue siendo ponente de este proyecto. Gracias, Jennifer. Muchas gracias. Bueno, y tenemos una pregunta del público que es, ¿qué normativo o ley puede ser aplicada para favorecer el verdadero campesinado? Yo creo que nosotros tenemos una herencia santanderista que nos mata, y lo digo siendo abogada, y es que somos el país que piensa que haciendo leyes resolvemos problemas. Y no es así. Nosotros tenemos muchas leyes, no necesitamos leyes para resolver los problemas que tienen las poblaciones campesinas, rurales, indígenas y afro, que atraviesa el tema del conflicto indiscutiblemente, porque en todo el país hubo violencia. Y hay unas acumulados y muchas capas de afectaciones múltiples a estas personas, desde la pobreza, la pobreza multidimensional, el conflicto, la violencia, en fin, todo. Entonces, el problema no es de leyes, sino de política pública, de verdad de asumir una actitud que garantice ese cumplimiento de las leyes. O sea, hoy tenemos leyes para todo. Entonces, el problema no es normativo, sino es de política. Entonces, no importa si tenemos leyes cuando no se cumplen. Entonces, tenemos esta ley de víctimas y restitución de tierras, pero no reparo a las víctimas y niego el 65% de los casos de restitución. Tengo la ley que busca la titulación de tierras en el marco del cumplimiento del Acuerdo 1 del proceso de paz, que busca titular 3 millones de hectáreas a población que no la tiene, incluidos excombatientes de FARC, que también son de origen campesino, afro, indígena, y no cumplen, no han titulado ni un centímetro de tierra de esas 3 millones de hectáreas que tenían que hacer de reforma agraria. Está la ley 160 de 1996, que imagínate ya cuántos años cumplió, en donde se suponía que se iba a dar tierra a las personas campesinas sin tierra y a los indígenas y afros, y hay un montón de solicitudes no atendidas. Esta tarea tampoco se cumplió, o sea que procedimientos hay. El problema es realmente que se quiera cumplir. Por eso Colombia de manera continua es objeto de demandas en instancias internacionales. Por eso ahora las comunidades ya se acostumbraron a demandar al Estado. Entonces ahora las personas tienen que tutelar, presentar acciones de grupo, acciones de cumplimiento, acciones populares, litigar para hacer cumplir sus derechos. Entonces en ese escenario estamos. No creo que falte una ley, falta es ganas de hacerlo. Ni siquiera es un tema
de recursos públicos, porque yo pienso que si se hiciera una buena planeación de cuánto cuesta reparar a las víctimas, de cuánto cuesta estos programas, se podría hacer. Nadie está pidiendo que se hagan un día, pero sí que se haga con seriedad un proceso de planeación y atención a las víctimas. Del resto, ninguna ley, así hagamos la más perfecta, va a resolverlo, porque también en el trasfondo está ese enorme compromiso político y económico con los actores interesados en el despojo, en el conflicto. O sea, esto no es una historia del pasado. Mientras estamos hablando aquí, hay personas que están siendo objeto de desplazamiento forzado y de despojo de tierras. No cesa, de hecho se aumenta. No hay pandemia que valga, en la cuarentena ha aumentado el caso de violencia, asesinato de líderes y defensores de tierras, especialmente líderes indígenas, líderes afro, líderes campesinos. O sea, mientras subsista ese compromiso del Estado colombiano con los intereses económicos en los territorios rurales, y no haya un claro interés en respetar los derechos y garantías, pues va a seguir habiendo. Yo creo que la respuesta la ha dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y yo soy una fiel creyente de eso, y es que no se puede pensar un desarrollo de un Estado a costa de los derechos humanos de las comunidades, sino los derechos humanos son una condición para el desarrollo. Y eso es lo que no ha entendido Colombia. Y a propósito de nuestro tema de María Fernanda Cabal y restitución de tierras, en nuestra investigación Sabemos lo que hiciste, revelamos que el patrimonio de todas las empresas familiares es de 5.900 billones de pesos y podría existir un conflicto de interés de estas empresas con los proyectos de ley 131 del 2018 y 20 del 2020 para modificar la ley de víctimas de restitución de tierras que Cabal ha presentado como proyectos de ley. Y también, pues, si quieren conocer más sobre esta investigación sobre Indiscregram, pueden ingresar a nuestra aplicación y podrán conocer más sobre los senadores, patrimonios, conflictos de interés. Y también, pues, si quieren conocer más información sobre María Fernanda Cabal.